Nunca Lucía se había sentido tan nervioso como cuando estaba frente a la oficina del jefe de taller. A su lado, su madre mostraba signos evidentes de nerviosismo. Ella tocó suavemente la puerta, detrás de la cual se escuchó una voz autoritaria: «Adelante». La madre empujó la puerta y ésta se abrió. «Aquí lo traigo», dijo mientras empujaba a Lucía para que entrara. Nunca había sido un chico problemático según sus amigos, pero para los maestros se convirtió en un pequeño desafío desde el primer grado. Al principio era una molestia menor, pero a medida que crecía, también lo hacían las dificultades en la organización de su educación. Lucía captaba todo al vuelo, resolvía rápidamente las tareas asignadas y luego se aburría abiertamente. Las clases se le hacían eternas y los temas se enseñaban de manera terriblemente aburrida. Además, su caligrafía dejaba mucho que desear. Los párrafos reescritos eran prácticamente ilegibles, como si estuvieran destinados a desesperar a sus enemigos. Algunos maestros, siguiendo el consejo de su primera maestra, le asignaban tareas adicionales en clase, pero no muchos lo hacían. Era difícil mantener la atención de 30 pares de ojos y encontrar un enfoque para cada uno sin volverse loco. Había un programa común para todos y había que seguirlo para que toda la clase avanzara al mismo ritmo. Las quejas llovían sobre la madre de Lucía como una cornucopia. Ella iba a la escuela siempre que no estaba ocupada con su trabajo y sus múltiples empleos. Criaba a Lucía sola, ya que su padre se había ido a buscar trabajo y nunca regresó. Primero se le consideró desaparecido, pero luego volvió y oficializó el divorcio, ya que había encontrado no solo un empleo sino también una nueva pareja, más joven y con quien mantenía una relación fuera del matrimonio, una moda creciente en los años 90. La madre de Lucía se quedó en su ciudad natal con él, intentando prepararlo para el primer grado. Era una enfermera común que, después de sus turnos en el hospital, se quedaba a limpiar los pisos en lugar de la conserje. Otros días, corría al mercado a vender verduras, ayudada por su hermana, quien la cubría en caso de que tuviera un turno extra. El dinero escaseaba en la familia y a menudo recibían su paga en productos. El trabajo en el mercado literalmente alimentaba a la familia. Lucía crecía siendo muy independiente y, al principio, al llegar de la escuela se ponía a hacer los deberes. Sin embargo, a medida que crecía, la calle y los amigos le atraían más. Allí podía descansar del tedio de los maestros. Asistir a las clases era una tortura para Lucía y, gradualmente, dejó de hacer las tareas. Su madre a veces estaba ausente durante días enteros y, cuando llegaba, se iba a dormir. Algunas noches, Lucía la escuchaba preparar algo para toda la semana, pero ella nunca revisaba sus deberes, lo cual le convenía a su hijo. A los 14 años, Lucía miraba a los maestros con una sonrisa cínica. ¿Qué podían hacerle? En el peor de los casos, llamarían a su madre por las ausencias o por sus bajas calificaciones. Pero primero, había que encontrarla, ya que no siempre se sabía si estaba en el hospital, en el mercado o en algún otro lugar. Y segundo, ella tendría que encontrar tiempo, algo que no tenía. Un par de veces, el tutor de Lucía fue a su casa, pero nunca encontraba a nadie. Su madre tomaba cualquier oportunidad de trabajo, y la complicada situación del alumno no trascendía los muros de la escuela. Un día, en el patio escolar, Lucía pateó una pelota que, a toda velocidad, rompió una ventana del primer piso. Inmediatamente apareció un rostro desde la ventana y reconoció al alumno que siempre llegaba tarde. No había nadie más en el patio. «Habrá que llamar a tu madre para que pague las nuevas ventanas», dijo el director, clavando su mirada en el rostro exhausto de la madre de Lucía. Su expresión no cambió, solo sus manos comenzaron a temblar. ¿De dónde sacaría ese dinero? Las ventanas eran caras y, a menudo, intercambiaba comida del mercado por otros alimentos. Caminaron a casa en silencio. Lucía no se sentía arrepentido, su madre siempre encontraba una forma de resolver los problemas. Ella lo regañaba, pero después todo volvía a la normalidad. Solo había que soportar ese momento y luego, nuevamente, libertad. Pero esta vez todo fue diferente. Lucía entró tímidamente al despacho, intentando mantener la compostura, pero la situación desconocida lo ponía nervioso. Un conocido había dicho que quería hablar con Lucía, lo cual era algo nuevo para él. Antes, su madre nunca lo obligaba a encontrarse con desconocidos. ¿Para qué?, pensaba.
Podían vivir sin ellos perfectamente. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Llámame papá. Me llamo Lucía, comenzó el hombre, levantándose de detrás de su escritorio. Lucía, pasa, y a tu madre la dejamos ir. Ella tiene que trabajar, ¿verdad, María Genadevna? Sí, sí, respondió ella en voz baja, casi susurrando, y salió rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Siéntate, el hombre indicó una silla desgastada junto a su escritorio y se sentó en su lugar. Lucía miró con desconfianza la silla ofrecida, pero decidió que era mejor que quedarse de pie. Entonces, ¿tú rompiste la ventana? Lucía miraba tranquilamente al sorprendido joven. ¿Tu madre no te explicó el propósito de esta reunión? No, negó Lucía con la cabeza para enfatizar su respuesta. No sospechaba que este tema volvería a surgir. Creía que ya estaba resuelto después de la breve reprimenda de su madre. Bueno, tu madre no puede pagar el costo de fabricar y montar la ventana. Ni siquiera puede comprar los vidrios. El hombre giraba un bolígrafo entre sus dedos. Eso es un problema. La escuela puede exigir ese dinero a través de una demanda judicial, y todo se complicará más. Te propongo una solución. Después de la escuela, vienes aquí a trabajar 3 a 4 horas. Ayudas a mis empleados con tareas sencillas, llevar y traer cosas. Así pagarás el costo de los vidrios y aprenderás cómo se fabrica el marco y se instala el vidrio. Incluso podrás participar en la instalación, dijo, señalando el polvoriento taller por el que habían pasado antes de llegar al despacho. ¿Qué te parece? Preguntó, observando la reacción de Lucía. Lucía permanecía en silencio, aún no convencido. Lucía, captando su vacilación, añadió. Entonces, ¿no aceptas? Hubo una pausa antes de continuar. Parece que no eres un hombre de verdad. El muchacho se giró hacia el hombre con una mirada desafiante. Lucía ya estaba en una edad en la que las palabras, no eres un hombre, eran un insulto grave. Estaba dispuesto a defender a sus amigos a toda costa. Ustedes no saben nada de mí. Estalló Lucía, poniéndose de pie de un salto. Por mis amigos haría cualquier cosa, ninguno de ellos me llamaría débil o cobarde. ¿Y por tu madre? Dijo Lucía con calma, sin parecer notar la tensión en la situación. ¿Por tu madre también lo harías? Lucía lo miró, como si despertara de un trance, y lentamente se volvió a sentar en la silla. ¿Te das cuenta de cómo está ella? Continuó Lucía. Su mirada apagada, las ojeras, su voz baja y sumisa, está tan delgada como si viviera en un campo de concentración. En realidad, no vive, sobrevive. ¿Cuánto crees que podrá aguantar este ritmo de vida? El tono del hombre se volvió severo por un momento. Aquí estás, quejándote y lloriqueando. Cometiste un error, así que ten el valor de corregirlo. Eso es lo que hace un hombre, concluyó Lucía. Entonces te llamaré hombre. Pegarme no solucionará nada ni ayudará a tu madre. ¿Trato hecho? Lucía estrechó la mano del hombre y, después de despedirse, salió. Estaba seguro de que no volvería allí. Mientras viajaba en el autobús de regreso a casa, esa idea se afianzaba cada vez más en su mente, como si todo hubiera sido una pesadilla. Al día siguiente, en la escuela, les contó a sus amigos lo que había hecho su madre. Todos se rieron a carcajadas. Lucía siempre había tenido la habilidad de convertir incluso la historia más trivial en algo divertido, y aquella situación tan inusual no fue la excepción. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Misge. Nada, me da igual, respondió Lucía. Mi mamá no me va a hacer nada. Lucía mantuvo esa idea hasta la última clase, cuando Sasa mencionó que iba a visitar a su abuela porque su madre tenía el día libre y lo llevaría allí. Ni siquiera Lucía se atrevía a contradecir a la madre de Sasa, y Misge estaba trabajando con su padre todos los días hasta la noche, incluso los fines de semana. Lucía se dio cuenta de que hoy se aburriría sin hacer nada, y la idea de ir a ver el taller se volvió más atractiva. Pensó que no tenía que ir todos los días. Aunque lo esperaban, nadie lo obligaría a ir por la fuerza. Podría ir a echar un vistazo y, si no le gustaba, tendría argumentos para convencer a su madre. Con esta idea en mente,
Lucía se subió al autobús que estaba a punto de partir. «Llegas justo a tiempo», le dijo Antonio después del habitual apretón de manos. Lucía apenas reconoció al jefe del taller con el mono de trabajo sucio y los pantalones manchados, una imagen muy diferente del hombre pulcro que había visto en el despacho. No le hicieron ningún comentario sobre su tardanza, a pesar de que las clases habían terminado hacía 2 horas y media, tiempo en el que Lucía había estado buscando algo que hacer. «Este es Sasa, tu supervisor directo. Es muy experimentado y te mostrará todo». «Yo tengo que irme», dijo Antonio mientras corría por el taller, quitándose la chaqueta sucia sobre la marcha. «Hola, Lucía», Sasa le extendió la mano, que tenía solo 3 dedos. Lucía abrió la boca sorprendido, pero estrechó su mano. «Primero, la seguridad es importante», dijo el hombre, levantando la mano mutilada para enfatizarlo. «Porque si no tienes cuidado, puedes acabar como yo». Después, Sasa le mostró a Lucía cómo trabajar en las máquinas y qué piezas debían producirse, así como la manera de verificar su calidad. No eran lecciones aburridas en un aula, aquí, si no aprendías, la máquina te enseñaría a un precio muy alto, tus dedos. Además, Lucía sintió algo apenas perceptible, una sensación que comprendió mucho después, el valor del trabajo y la responsabilidad. Más tarde, en el taller, Lucía ya no era visto como un niño inmaduro, travieso y problemático. Lo consideraban uno más, tratándolo con igualdad y sin imponer autoridad. El ambiente del grupo era amistoso, lleno de bromas y pausas para el té con bocadillos. Había un sentido de camaradería, y le decían amablemente cuando era hora de irse a casa. Una vez, sintió hambre creciente y notó que ya había oscurecido afuera. «Bueno, aprendiz», le guiñó un ojo Sasa, «hoy haremos una tabla para el marco de la ventana. No es complicado, pero requiere cuidado, especialmente con los dedos». Lucía, ahora con más confianza, respondió alegremente. «Claro, hay que tener cuidado con los dedos». Llevaba ya 2 semanas asistiendo al taller y empezaba a integrarse en el grupo. Le habían proporcionado un uniforme de trabajo que le quedaba grande, pero su madre lo había dado a su hermana para que lo ajustara, tomándole las medidas directamente en el puesto de verduras. Ahora, Lucía le decía con orgullo a sus amigos que iba a trabajar, y ellos lo miraban con respeto. No todos tenían la oportunidad de repartir periódicos, y él estaba aprendiendo a hacer ventanas, un trabajo serio. «¿Sabes cómo perdí estos 2 dedos?» Sasa mostró los 2 muñones en su mano. «Quería obtener una superficie más lisa y acerqué los dedos demasiado a la sierra circular. Esa máquina no perdona, Sas. Y vi cómo mis dedos se caían. Ni siquiera sentí dolor al principio». «¿Y no te los pudieron coser?», preguntó asombrado Lucía. «En ese entonces vivía en una aldea», sonrió Sasa. «No teníamos ni un puesto de salud. Corrí con los dedos a un veterinario, y luego en coche al pueblo más cercano. Pero con el calor del viaje, cuando llegamos, la prioridad del médico era salvar la mano». Esta experiencia en el taller no solo le estaba enseñando a Lucía un oficio, sino también el valor del trabajo, la responsabilidad y el compañerismo. Fue más tarde cuando descubrí que mis dedos estaban en... Debía haberlos guardado en algo frío, pero ¿dónde los iba a meter en ese momento? Así que los llevé envueltos en un pañuelo, continuó Sasa. Fue una lección de por vida. ¿Y cómo perdí el meñique de la otra mano?, preguntó con una sonrisa astuta. «Primero, haz la tabla para el marco de la ventana sin perder ningún dedo, y luego te lo cuento», rió Sasa. «¿Crees que Antonio aceptará donar una ventana completa a la escuela?», preguntó Lucía con seriedad. «Pues, pregúntale», dijo Sasa, encogiéndose de hombros. «Yo la donaría». Lucía ya no era el joven que jugaba sin temor a las consecuencias, ahora era un miembro de pleno derecho del equipo. Ayudó a llevar la ventana a la escuela, después de quitar los resortes de las puertas de entrada. Saludó con un apretón de manos al director, quien no recordaba haberlo visto antes. Todo se hizo según las indicaciones de Lucía. El escritorio del director y el alféizar de la ventana se despejaron para que los trabajadores pudieran comenzar. En un mes, Lucía había madurado varios años, comprendiendo y valorando especialmente el trabajo de su madre. «Buen trabajo», dijo Antonio, inspeccionando la ventana antes de mostrársela al director de la escuela.
Abrió y cerró todas las ventanas y luego notó el tope de la ventana. Y esta idea en particular, te la elogio especialmente, dijo, mirando a Lucía sin ninguna ironía. Siempre he visto cómo el viento hacía que las ventanas se balancearan, tirando las flores. Y cerrar la ventana en primavera o a principios de otoño es imposible, hace demasiado calor. Vengo aquí a menudo, sé de lo que hablo. Lucía no entendía por qué los presentes ocultaban sus sonrisas, y Sasa casi estallaba de risa. ¿Qué? ¿Cómo? Dijo Antonio irónicamente, regañando a los presentes. Lucía ha dicho que ha estado aquí antes, así que ahora vendrá al despacho del director solo por asuntos de trabajo, ¿verdad? Lucía, esta es tu paga por el mes. Antonio deslizó un sobre hacia él. Lucía, aún sin creer que podría haber dinero dentro, miraba el papel blanco sin abrirlo. Y tengo una propuesta para ti. Eres un chico hábil y durante este tiempo has demostrado ser más que capaz. ¿Qué te parece unirte a nosotros de manera permanente? Dijo Antonio. Por supuesto que sí. Respondió Lucía con entusiasmo. Entonces, como siempre, te esperamos después de la escuela. Antonio sonrió y estrechó la mano de Lucía.